Retomando la discusión de lo que habíamos dicho en la sesión anterior, digamos que es necesario ubicar la discusión que se hizo a título de introducción y seguidamente pues decantar los asuntos que nos ocupan para la sesión de hoy. Habíamos pues iniciado con los inicios del derecho penal internacional, cómo surge, los principales obstáculos que se erigieron en torno a esta posibilidad. Seguidamente, recuerden, aludimos a los hitos, si se permite llamar así, que dieron lugar a el surgimiento del derecho penal internacional, y en esa medida pues encontramos los referentes del Tribunal Internacional Militar de la antigua Yugoslavia, del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, y los tribunales penales internacionales ad hoc, como un segundo hito que sería ahora sí propiamente Yugoslavia y Ruanda, para aterrizar finalmente en el escenario de la Corte Penal Internacional. Habíamos afirmado que de alguna manera la carta de nacimiento del derecho penal internacional surge con el estatuto del Tribunal Penal Militar de Nuremberg, y reitero, existen otros dos hitos a los cuales aludí en precedencia, que en efecto dan lugar al futuro desarrollo después de Nuremberg de lo que puede constituirse el derecho penal internacional. Por supuesto, hay un punto central y medular que habíamos hecho alusión atingente a la Corte Penal Internacional. Después de ese recorrido que grosso modo se hizo, aterrizamos seguidamente a la noción de qué es el derecho penal internacional. En efecto, pues trajimos a colación las características propias de esta parcela jurídica del conocimiento, así como las condiciones para erigir una norma en efecto como internacional. De otra parte, recuerden que dirigida la discusión en torno a qué es el derecho penal internacional, su surgimiento, pues hubo una dirección concreta en cuanto a la función del derecho penal internacional, y en esa medida hicimos alusión al mismo Estatuto de Roma en sus preámbulos, que de alguna manera dan claridad y en esa medida delinean cuál es el propósito, cuál es la función del derecho penal internacional, visto pues desde la perspectiva actual. Desde luego había, y en efecto se hizo, una clara diferenciación entre lo que es la responsabilidad que surge en el derecho penal internacional y la responsabilidad del Estado, en la medida en que se trata de referentes distintos, en los cuales pues la realidad es clara en la medida en que se ocupan de escenarios y de estancos diferentes, a pesar por supuesto de que en ambos referentes exista alguna violación a los derechos humanos. Por supuesto, el derecho penal internacional tiene su propia característica que lo hace actuar, y el destinatario es la persona humana, frente a determinados supuestos que también se discutieron, y otra muy diferente es la responsabilidad que el Estado pueda asumir en tratándose de violaciones graves a derechos humanos. Digamos que se trata de dos líneas diferentes, y en esa medida hubo claridad al respecto. A partir de esa función pues surgió la pregunta, entonces, ¿qué protege el derecho penal internacional? Claro, el objeto de protección, sin duda alguna, como en su momento se dijo, son los bienes jurídicos más importantes, los bienes jurídicos de mayor trascendencia, y en esa línea pues el preámbulo del Estatuto de Roma también sienta las bases dirigidas a entender cómo esos graves crímenes de los cuales se ocupa el derecho penal internacional se erigen o se constituyen en una amenaza contra la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. En esa medida pues este trípode de bienes jurídicos es el que sirve como objeto de protección y de dirección del derecho penal internacional. Ahora, habíamos decantado entonces los hitos que dan lugar al derecho penal internacional. Seguidamente, ¿qué es el derecho penal internacional? Para lograr pues concretar la discusión frente a esta rama jurídica. Seguidamente, nos ocupamos, retomando un poco lo dicho en precedencia, de cuál es la función, cuál es el cometido de este derecho
penal internacional y desde luego diferenciándolo desde un principio de la responsabilidad del Estado que puede surgir por violación de derechos humanos, pero que por supuesto se corresponde con sistemas de protección diferentes al que encarna per se el derecho penal internacional. Ahora, si hay un bien jurídico diferente o un bien jurídico sobre el cual subyace y se dirige la atención del derecho penal internacional, habíamos situado un poco la discusión en el criterio o el objeto de referencia material de los crímenes internacionales. Es decir, ¿qué hace un crimen que sea internacional? ¿Qué diferencia un delito desde la perspectiva del derecho doméstico, el derecho interno, de un delito desde la perspectiva del derecho internacional penal? Por supuesto existe entonces un elemento internacional de los crímenes internacionales. Miren cómo la coherencia del discurso se mantiene clara. Hay unos bienes jurídicos que protege el derecho penal internacional. Por supuesto, el derecho penal doméstico y de cada país protege unos bienes jurídicos. La idea, desde luego, es que el derecho penal internacional se ocupe de unos bienes jurídicos cuya trascendencia sea superlativa y en esa medida esté por encima de cualquier criterio de fronteras o de afectación de bienes jurídicos propios del derecho doméstico. Se trata de comportamientos que son diferentes y que por supuesto gobiernan la atención de la Corte Penal Internacional desde el punto de vista de la competencia que materialmente puede asumir. Desde luego, el sistema propio del derecho penal internacional debe estar atado a la persecución y sanción de los crímenes más graves. Y ya veremos en su momento también de los crímenes no solo más graves, sino los mayores responsables, en la medida en que siempre permanece presente un criterio de selectividad en cuanto a quienes investiga el derecho penal internacional. La pregunta entonces es, y lo habíamos dicho en su momento, ¿qué hace internacional a un crimen? Pues el elemento internacional de los crímenes internacionales. Frente al genocidio habíamos dicho que ese cariz, que lo convierte en internacional es precisamente el hecho de que se perturba la paz mundial por medio del ataque intencional ¿a qué? A la existencia social de un grupo determinado. Miren que eso le da un cariz o una connotación diferente que lo convierte en un crimen internacional. Desde luego, si uno atiende, por ejemplo, al Estatuto de Roma en su artículo 6, pues es claro, al referirse al genocidio como un conjunto de actos enlistados en ese estatuto, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entonces es clara la línea que lo convierte en un crimen internacional. Nos ocupamos también de los crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, tal vez la primera expresión resulte mejor. ¿Qué hace un crimen de lesa humanidad como un crimen internacional? Desde luego debe tener un referente o un elemento internacional. ¿Cuál es? El constituirse en un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Por supuesto, este hecho global de ataque generalizado o sistemático se constituye a través de la suma de actos criminales individuales. Dijimos también como el artículo 7.2a del Estatuto de Roma se ocupa de definir el crimen de lesa humanidad a partir de la noción de ataque, entendida como la comisión múltiple de actos contra la población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque, por supuesto, para promover esa política. Obvio, y en esa línea la jurisprudencia ha sido clara, que el ataque como tal se entiende en la medida en que el objetivo del mismo sea la población civil. Entonces vean cómo los crímenes internacionales tienen una nota que los hace internacionales. El genocidio, ya vimos cómo esa característica de atentar contra la existencia de ese grupo como tal lo convierte en un crimen que traspasa y que socava desde luego la paz mundial. Seguidamente los crímenes en contra de la humanidad pues
tienen unos referentes únicos que los convierte en crímenes internacionales. La existencia, ya se dijo, de ese ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil. Dijimos también que, digamos, el referente generalizado, una primera aproximación nos puede llevar a afirmar que se trata de la comisión a gran escala de dicho ataque, es decir, la magnitud con que se ha perpetrado el mismo, para decirlo con otras palabras. Asimismo, resulta claro que un referente para entenderlo como generalizado puede ser el número de víctimas que resulten del ataque. Sistemático, como otro referente que lo convierte en un crimen de lesa humanidad, alude a la naturaleza organizada del ataque, la improbabilidad de que los mismos ocurran al azar, es decir, no se trate de referentes aislados, sino que haga parte de una línea, de un patrón de conducta que los pueda convertir desde luego en sistemáticos. Después de confrontados y conformados esos referentes, habrá que acudir si se presenta alguno de los actos individuales en el contexto de un ataque generalizado o sistemático, para que se constituya como tal el crimen de lesa humanidad. Piensen, por ejemplo, en el asesinato como uno de los referentes a partir de los cuales puede haber crimen de lesa humanidad, pero sí y solo si hace parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil. Y por supuesto, desde el punto de vista subjetivo, el perpetrador debe tener conocimiento de que está adelantando el ataque en esos términos. También, y frente a la tipología de los crímenes de guerra, habíamos decantado qué hace un crimen de guerra internacional. Pues lo que lo hace internacional, o el elemento internacional, es precisamente el contexto de violencia organizada que se corresponde ya con un conflicto armado. Es decir, esa connotación de violencia organizada se edifica y en todo caso se realiza en el contexto de un conflicto armado. Ahí es donde se analizan los actos criminales, en el contexto de ese conflicto armado. Entonces, valga decirlo, ese criterio o ese referente es el que lo convierte en crimen internacional. Habíamos hecho alusión también lo atingente del crimen de agresión en la sesión anterior y la conferencia de Kampala frente a lo que se entendió por el mismo, y como en efecto pues hay que esperar unos años para lograr la precisión y definición del mismo y lograr a partir de ese momento edificarse como un crimen internacional a partir del cual se puede investigar y juzgar a quienes lo realicen. Claro, y devolviéndome un poco frente a los crímenes de guerra y el contexto que los convierte en internacionales, pues también se dijo cómo el conflicto armado puede ser internacional o el mismo puede ser no internacional. Y los protocolos adicionales, por ejemplo el artículo segundo común, cómo se ocupa del primero, y en esa medida se decantó pues los supuestos para que exista un conflicto de esa índole. Y frente al conflicto armado no internacional, pues se trajo a colación referentes jurisprudenciales que marcan este conflicto en la medida en que hay una violencia armada generalizada y prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre estos grupos en el territorio de un estado. Digamos que a esos fines el artículo primero del protocolo adicional segundo trae ciertos criterios para poder entender cuando un grupo armado tiene la característica de tal. Entre otras pues se dijo el grado de organización y jerarquía que deben ostentar, el mando responsable, la capacidad armamentística y de carácter intelectual de planear, concretar agresiones bélicas de carácter sostenido contra las demás partes del conflicto.